Muchachos, tacitas para arriba. Pues muchas herramientas nuevas que tiene Instagram. Y quiero decirles que una de las mejores noticias que ha dado Super Suki, una de las mejores noticias es que vienen cosas nuevas en Facebook para los live, así como lo escuchas. Yo sé que muchas veces a ustedes no les gusta escuchar de Facebook, pero quiero decirles, y como les he dicho en varias clases, ya vienen los cambios del Facebook 8. Para muchos, a lo mejor ahorita les estoy hablando como que en francés y dicen, ¿qué dijo? ¿Qué? Vienen varios cambios, muchachos, donde vamos a poder sacarle jugo. Y ya están listos algunos de ellos. En esta clase express te los quiero mostrar. Porque uno de ellos son la música, muchachos. La música. Esa parte que Facebook es muy dura y muy ruda con el copyright, ¿verdad? Ahí todo el tiempo, muchachos, tú pones una musiquita. Si yo estuviera haciendo ahorita este live con un fondo musical, con que pasen los primeros 10 segundos, ahí me hace mute el video. Pero algunas veces te has preguntado por qué en Instagram nos dejan ser tan libres con la música y por qué en Facebook nos cortan todo el tiempo. ¿Por qué las dos plataformas, a pesar de ser pues de una misma que es Facebook, resulta que no son tan compatibles con el copyright? Pues todo esto es por tremenda estrategia, muchachos. Porque cuando Facebook compra a Instagram, Instagram ya venía con toda esa parte de que tenía la música y demás. Pero, muchachos, ¿qué vamos nosotros a hacer ahora que ya tiene música Facebook? Ojo, no se me ilusionen porque no tiene toda la música. Si tú quieres buscarla de, no sé, unas de las más populares en este momento, todavía no las tiene. Pero en esta clase express te voy a enseñar dónde vas a darle clic a las músicas y para qué te va a servir esta nueva herramienta en Facebook para poder hacer tus videos, muchachos, tus videos con esa parte de música. No te lo va a mutear, nada va a pasar. Esa es una de las herramientas. Número 2, llegó el laboratorio de los posts. ¿Qué? Te lo voy a enseñar ahorita. Ese laboratorio lo vas a usar para saber entre un post y otro post, ¿cuál es el mejor rendimiento? ¿Cómo es que la gente lo ve mejor? ¿Cuál es el que comparten más? ¿Cuál es el que comentan más? Y es que ese laboratorio de los posts van a permitir que tú entiendas más a la audiencia de Facebook. Pero vámonos un poco para atrás. Si tú comienzas a usar estas nuevas herramientas que estás viendo en la clase express, ¿qué crees que va a suceder con el sistema? Pues que el sistema te va a empezar a dar preferencia a ti, porque no todo mundo lo va a usar. No va a faltar el que diga, ¿qué dijo? No le entendí. Ay, mejor no le pico. Ay, qué flojera, yo no lo voy a hacer. Y nos parece perfecto, que sigan de huevones y acomodados. Porque nosotros no lo vamos a hacer, bebé. Nosotros le vamos a picar, le vamos a hacer y le vamos a intentar. Porque queremos que esa página de Facebook sea la misma de hace varios meses. Porque seamos sinceros, muchachos, ha cambiado demasiado. Antes a lo mejor tenías más gente en Facebook que interactuaba. Díganme en sus comentarios, ya voy ahorita para los comentarios, no crean que los estoy ignorando, ¿ok? Pero ya saben que las clases express van al punto. Y estas nuevas herramientas para mí es muy, pero muy importante que ustedes sean de los primeros en saber y en picarle para que vean si ya lo tienen en su Creator Studio o si todavía no. Así es que yo voy a entrar aquí a mi página de Facebook, no sin antes recordarles que pueden bajar la aplicación de Creator Studio de Facebook en su teléfono. Es muy, pero muy importante, muchachos, que ustedes la bajen para que vayan viendo el rendimiento de la página a partir de usar estas nuevas herramientas que vamos a ver en esta clase express, muchachos, ¿ok? Porque yo no quito el dedo del renglón
de mi Facebook, que de verdad yo sé que es tremenda herramienta, nomás que ahora sí anda pues ahí en sus cambios, ¿no? En sus cambios que no les ha ido, pero para nada bien, muchachos. Y el Suki lo sabe, quiero decirles, no lo ignora, lo sabe, porque he sacado varios comunicados, él lo sabe que hay muchas, pero muchos hoyos en el sistema y eso no nos ha convenido a muchas personas, a otros sí, porque entran ahí en los huecos. Ok, Creator, where are you? Ok, aquí está Creator Studio, se los voy a enseñar, muchachos. Aquí está Creator Studio para que por favor lo descarguen, muchachos, y lo tengan en su teléfono. Es muy importante que puedan hacer sus lecturas aquí y así saber qué es lo que está, cómo están sus números, si están en verdes, si no están en verdes, cuánto estás monetizando o si no estás monetizando, no pasa nada, pero ten esta aplicación en tu teléfono porque tienes que vivir ¿en dónde? En las estadísticas, en los números. Así es que vamos a las nuevas herramientas que yo quiero que tú las conozcas. Además, miren, yo solamente quiero decirles, muchachos, díganme si no es una chulada. Aquí, fíjense bien, yo voy a entrar por acá en mi computadora y la idea es que ustedes vayan viendo si en tu Creator Studio ya te aparecen estas nuevas herramientas. Como se los dije, una de ellas es la parte de la música, que la vamos a encontrar. Déjenme abrirla aquí porque así puedo voltear el teléfono y ya me sale. Miren, aquí te voy a voltear, ¿ok? Muchachos, los voy a voltear para enseñarles las nuevas herramientas. Una de ellas es el laboratorio, muchachos. Bueno, déjenme a ver si puedo hacerlo así. Tal vez pueda hacerlo así sin tener que voltearlos. Vamos a ver. Sí se puede, miren. Vamos aquí. ¿Ven estas nuevas herramientas, muchachos? Aquí estamos en el Creator Studio. Cuando tú vas a tu Creator Studio, necesito que veas si ya te sale esta de herramientas, ¿viste? Que es así como, pues así obvio de herramientas. Y aquí dice pruebas de publicaciones, ¿ok? Y aquí las listas de reproducción y las series. Ahorita te voy a explicar estas, pero lo más importante es que ya llegó el laboratorio, muchachos. Este laboratorio de pruebas, muchachos, vas a poder hacer las publicaciones de manera eficaz. Y a mí me gusta mucho esto, ¿por qué? Porque vamos a poder hacer pruebas. Por ejemplo, aquí lo que me pide es que puedo hacer las pruebas, muchachos, de diferentes páginas de mis clientes que están aquí. Entonces yo escojo cualquiera de estas páginas de mis clientes y voy a poder hacer unas pruebas. Por eso sale aquí como si fuera un laboratorio, ¿ya viste? ¿Ya viste cómo sale así? Como si estuvieran las probetas. ¿Por qué? Porque estas pruebas eficaces, muchachos, dentro de Facebook nos van a permitir saber cuáles son las publicaciones que están teniendo más rendimiento, más interacción, que la gente se está quedando más tiempo. Así que corre y revisa si en tu Creator Studio ya te sale ese dibujito de las herramientas. Significa, muchachos, que ya estás en la actualización. Y eso, muchachos, nos va a beneficiar muchísimo. Yo voy a estar haciendo clases express como esta, pero muy de poquito en poquito, porque lo que no quiero es llenarte demasiada información y que te me desanimes y digas, no, es que eso que explicó Jazz, no, de aquí a que yo lo hago, si con trabajo, si yo subo un post, bla, bla, bla. No, lo que quiero es que te enchules y que lo vayas haciendo muy despacito para que vayas viendo los beneficios de tener esta nueva herramienta. Ahora te voy a enseñar el siguiente punto. Es que yo estoy tan emocionada, muchachos. Cuando vi que ya salió, dije, ¡ah, está el sol! Porque a veces yo vengo y les digo, muchachos, vienen nuevos cambios, muchachos, ya viene. Y esta cosa que no llegaba, entonces cuando llega digo, bueno, ya no quedé como la loca de Facebook que dijo que iba a llegar y nunca llegó. Pero sí llegó, ¿ok? Ahora, chécate las listas de reproducción. Me voy a acercar de nuevo, ¿ok, muchachos? Aquí estoy, aquí está, bebé. Entonces, nos vamos hacia la parte de las herramientas y las listas de reproducción, ¿verdad? Si tú le das aquí en listas de reproducción, aquí, muchachos, te va a salir todas las listas de reproducción, porque tú vas a poder hacer, miren, así como se ve como de cine, ¿no? Como de cine, aquí vas a poder crear y compartir tu lista de producción. ¿Qué significa esto? Que vas a poder poner, por ejemplo, de aquí, vas a impulsar diferentes videos. Si tú pones un video y haces enlace a otro video, cuando este video termina,
Este comienza. ¿A cuál se parece, muchachos? ¿A qué plataforma se parece? Y entonces mis alumnos dicen YouTube, YouTube. Ajá. Y luego, muchachos, organiza los videos de forma efectiva. Entonces, lo que vas a hacer, muchachos, es, por ejemplo, poner una serie. Si tú haces, hola, mi Eric. Si tú haces vinos, por ejemplo, como Eric, entonces él agarra y va a poner diferentes videos de vinos, perdón, y va a ser como una serie. Eso significa que la experiencia de la persona, cuando le dé clic aquí, va a ver una colección entera de varias cosas de vinos. Esa es una cosa fantástica. Y miren esto, muchachos, el crear tu marca. Vas a hacer listas de reproducción para mostrar la variedad del contenido de tu página. De esa manera, muchachos, cuando tú vas a crear aquí una lista de reproducción, él te va a preguntar de esta lista de reproducción cuáles son las cosas que la persona va a saber. O sea, si yo pusiera aquí clases express, ¿verdad? Entonces yo voy a poner aquí mi página y aquí en el título le voy a poner todas las clases express. Aquí le pongo la descripción. En pocos minutos podrás descubrir diferentes tips para Instagram, Facebook, bla, bla, bla. Le pongo una buena portadita y voilà. ¿Qué es lo que sucede con las listas de reproducción? Las listas de reproducción me van a permitir ser una página mucho más organizada. Cuando tú organizas, muchachos, el usuario, cada vez que aterriza en tu página de Facebook, pues obviamente llega y dice, ok, aquí hay recetas de esto, acá hay de esto, y tú todo lo agrupas. Si tú eres de las personas que son súper organizadas y metódicas, estas nuevas herramientas para ti, mi amor, no, bebé, llegaron para quedarse en tu vida, porque a ti te va a gustar ir organizando tus series, tus listas de reproducciones, empezar a poner en el laboratorio cuál funciona, cuál no funciona. Y te voy a dar un tip que a mí me ha fascinado. Una de las cosas del laboratorio que más me gustó es que este laboratorio ya se hace con las ads de Facebook. Esto es ya viejo, no vais a creer que es nuevo. Es nuevo en Creator Studio, pero para Facebook no, porque cuando haces publicidad en Facebook, que estás corriendo de verdad publicidad, lo que ellos tienen es que tienen el anuncio A y el anuncio B. Le cambias poquitas cosas en los textos, hacia quién va dirigido, poquitas cosas. Entonces lo empiezas a correr con el mismo monto de dinero a los mismos lugares, y esto permite que estés haciendo pruebas en diferentes lugares con las ads, y cuando te dan los resultados, ahí la gente que corre ads en Facebook lo saben, y ahí dicen, mira, la A pegó mucho más los martes, los miércoles, pero la B vendió más. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir el modelo de la B. Eso ya viene desde el Ads Manager de Facebook, pero ahora lo trajeron a Creator Studio para lo que a mí más me gusta, que ustedes saben que es contenido. Al poder generar contenido, muchachos, y poderlo poner aquí en como laboratorio, es espectacular. Y hacer las listas de reproducciones, mi amor, eso es una chulada. Y ahora te va mi favorito. ¿Están listos para ver mi favorito? Corazoncitos que no veo. Corazoncitos que yo no estoy viendo ahí. No sé si me tienen lavando los trastes o qué están haciendo o manejando, pero échenle ahí un corazón. ¿Sabían que si le hacen así, si le apachurras el corazón, salen un montón? Miren, háganle. Si le hacen así, no si mandas así. No, así no. Ahora pícale, déjale ahí picado tu dedo, Déjenme ver a ver quién sí le pica el dedo. No, nadie le está picando el dedo, le están haciendo así. Ahí sí, ¿ya vieron? Si tú le haces así, fuerte al corazón, él hace así, ya vi unos que sí lo hicieron. Otros nada más le hacen clic, 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 ¿ok? Bueno, sigamos. Vamos para la próxima, y es que la próxima es mi favorita y es algo que yo uso mucho con mis clientes, y es muchachos, la serie. Mira nada más, aquí está la serie, bebé. Las series, muchachos, las series. Lo que vamos a hacer, muchachos, aquí en las series es que tú vas a poder ponerlo como si fuera en YouTube, igualito que en YouTube. Y quiero enseñarte las herramientas creativas, muchachos. Las herramientas creativas, mira, aquí las vas a encontrar, ¿ok? Las herramientas creativas, muchachos, lo que van a suceder es que vas a ver
a mucha gente que está haciendo torneos para toda la gente que juega. Si tu hijo, ¿verdad? Si tu hijo a lo mejor juega video games, el que esté aquí sería genial. Y aquí, muchachos, la interacción con las comunidades, puedes hacer streamers, ¿verdad? Puedes hacer streamers y muchachos, aquí te está poniendo que si eres streamer para juegos, yo sé que a lo mejor tú y yo no somos mucho de esto, pero a mí me ha parecido una herramienta que tal vez para los chicos puedan servirles si tú tienes hijos, si tienes sobrinos, porque lo que va a suceder, muchachos, es que Facebook va a empezar a pagar bastante billete a esas personas que usen estas nuevas plataformas. Y voy a hacer otra pregunta, ¿a quién le está copiando Facebook en esa parte del streamer? A Twitch. Si nunca has escuchado esa otra plataforma de juegos, pues tú ya sabes, Facebook tiene dos maneras de actuar en la vida. O lo compra o lo copia. ¡Ay, bebé! Así es que, muchachos, pues eso para mí es una copia de Twitch. Y el querer hacer las series y ser un poco más organizado en el contenido y que cuando termine un video luego venga otro que tiene referencia y que tú lo puedes hacer link como lo vimos ahorita al principio de la clase, pues tiene que ver todo con YouTube. Así es que no importa, muchachos, nosotros nos hacemos el yo no veo, yo no veo, yo no veo, yo no vi y te pones a hacer ahí a ver qué sale, ¿ok? Ahora, te voy a enseñar otra de las cosas nuevas que vas a decir, ¿qué? ¿Otra? Sí, otra de las cosas nuevas porque yo quiero que veas esta colección de la que te estoy hablando. Hay una colección de sonidos. Tú ya vas a poder hacer tus videos con música. Muchas personas piensan, y yo no sé dónde demonios lo vieron, que hacen algo... hay una música y le ponen arriba, no tengo los derechos de esta música, y creen que con eso Facebook no los metió ya a la caja de copywriter. ¿Quién les dijo esa mentira? A ver, ¿quién les dijo esa mentira y que se la creyeron? Pero todita. Pero claro, haz una cosa y el borrego va y hace las otras. Hay mucha gente que pone, no tengo los derechos de la música. Mi amor, no sabes lo que le hiciste a tu página de Facebook. Pero bueno, ahora Facebook en estas nuevas herramientas ya lo tiene, bebé, ya lo tiene. Así que mírame esto, mírame esto. Cuando tú vas al panel, aquí a las herramientas creativas, vas a encontrar la colección de sonidos, mi amor. Y mira, bebé, ya los tenemos aquí. Por ejemplo, si yo quiero este de aquí... sonido, ¿ok? Ahorita les voy a decir dónde está. ¿Oíste? Aquí va otro. Y aquí vas a poder encontrar muchos. ¿Viste? Entonces, ya tienes aquí musiquita. De todo, lo que tú quieras, bebé, lo que tú quieras, pida que se le tiene. Quiero buscarlo por géneros, Jazz. Bueno, pues usted le pone géneros, mira. Todos estos géneros lo tienen, los estados de ánimo, las duraciones para tus videos, dependiendo, déjeme poner pausa. Si tú quieres aquí un video para que vaya a durar 30 segundos, de 1 a 2 minutos, 2 minutos, ahí te lo dice. Y muchachos, lo más interesante de esto, que ya tenemos esa, digamos que biblioteca de Facebook permitida por ellos. Ay, recuerda esto, siempre, mira, si algo aprendiste en esta clase express, que sea lo siguiente. Facebook es como tu suegra, ¿ok? Igualita a tu suegra. Si tu suegra te dice, ay, mira, espérense, voy a buscar algo, espérense, porque las suegras son bien especiales. Ya sé lo que te voy a explicar. Mira, si tu suegra te dice, ponle a tus plantas esto, Jazz. Si no saben, para la que no sepa o el que no sepa qué es esto, es un veneno para los mosquitos que se le ponen a las plantas. Como yo trabajo aquí, a veces los mosquitos me molestaban mucho, hasta que una seguidora, benditos mis seguidores,
de veras cómo los quiero, me dio este remedio, lo compré y funciona de maravilla. O sea, ni un mosquito pedorro anda por aquí mientras yo trabajo, que luego estaba yo hablando por teléfono en una junta y se me metió un mosco de mis plantas. Entonces, si tu suegra te dice, Jazz, usa esto para tus plantas, lo pones aquí al ladito y ya no le va a salir ni un mosquito ni nada, mija. Bueno, yo voy, lo compro y le digo, mire suegra, ya lo puse como me dijo. ¡Qué maravilla, Usted tiene toda la razón. ¿Tú qué crees que va a pasar? Pues muchachos, yo voy a ser la consentida de mi suegra. Si tengo algún problema con mi esposo, pues ella me va a ayudar. O sea, la barba. Pues es exactamente lo mismo, muchachos, con Facebook. Si tú te pones a usar las nuevas herramientas, a ti te va a dar preferencia, mi amor. Vas a regresar a ser el consentido que eras antes, porque estamos todos bien atorados en la página de Facebook. Y cuando digo todos, te digo todos. Si supieras los celebrities que yo manejo, muchachos, y estamos más atorados que Matusalén. Así es que hay que usar las nuevas herramientas de Facebook, muchachos. No es difícil, es solamente que le des unas cuantas horas, pompi, bebé, pero vale muchísimo la pena. Esas son solo algunas de las que están por llegar y esas ya llegaron para quedarse. Si tú tienes oportunidad al ratito, revisa, ve la clase cuantas veces necesites, revisa a ver si ya te salen y sobre todo, muchachos, revisa esta herramienta que te voy a dar por último, que yo sé que les va a súper gustar. ¿Están listos para todos aquellos que siempre preguntan, Jazz, pero yo quiero contratar una plataforma donde yo voy a poder poner todos mis videos y voy a ser súper juicioso de que salgan tal día, en tal hora? Y yo me pregunto a veces, ¿es en serio? Pues si tiene, todo lo tiene Creator Studio, todo. Así es que bueno, vamos acá. Tú vas a ir a Creator Studio y lo que vas a hacer, muchachos, es que vas aquí, ya viste, aquí, estos cuadritos que tú ves aquí, le vas a dar clic aquí, muchachos. ¡Plac! Le das clic aquí y ¿qué es lo que va a pasar? Que tú vas a ver el calendario, bebé. Tu calendario de publicación te va a ayudar, muchachos, a que tú sepas exactamente cuándo ya programaste material, cuándo va a salir todo. Mira, aquí te hace la visualización por mes o te la hace por día. Ajá. Y si por algo no sabes qué onda con Creator Studio, esto también es nuevo. Este librito que tú ves aquí, si tú le das clic, aquí vas a tener un centro educativo muy precioso. Gracias, mi Tania, por esos 3 badges que, como saben, sigo con mi misión del marcapasos para mi amigo. Ok, entonces aquí vas a tener un centro educativo donde te va a explicar absolutamente todo. Es como si tuvieras mis clases de Express, muchachos. Claro, mucho más aburrido, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, las clases de Express son bien chulas, explicativas, con risas y demás. Pero por si algo tú quieres saber un poquito más, bueno, pues ahora ya, gracias a Suki, nos puso un centro educativo, por eso de que me atoré, no supe bien cómo hacerlo, qué dijo, cómo dijo. Así que ahí, muchachos, ustedes van a poder verlo. ¿Qué tal estas nuevas cosas de Facebook? Ya no estamos perdiendo tanto la esperanza, eso espero yo, que te animes un poquito más a tenerlo, muchachos, porque vale muchísimo la pena. Así es que, muchachos, como siempre les digo, tacitas para arriba. Estoy a nada de irme a mi bootcamp de Cancún. Ya mis muchachos van a saber usar esas herramientas, vamos a tener prácticas y demás en el bootcamp, pero me alegra muchísimo que hayan llegado antes de mi bootcamp. Eso sí que fue una bendición y vienen unas sorpresas enormes para los Facebook Live. Así es que, muchachos, seguimos conectados. Gracias. Guarda esta clase para que la puedas ver después y revises si tu Creator Studio ya hizo la actualización y me dejas todo, ¿ok? Les mando un abrazo y tacitas para arriba, muchachos. Pronto sabrán cómo tener estas tacitas, no se me preocupen, ¿eh? Los quiero muchísimo y tacitas para arriba.